Amén, pueblo del Señor. Vamos a leer los 12 versículos, iglesia del Señor, y ahí vamos a meditar. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? Y de espíritu, perfeccionando ¿qué? En el temor de Dios. Versículo 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya os he dicho antes que estáis en vuestro corazón. ¿Para qué? Para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucha consolación, sobreabundó de gozo. ¿En todas qué? En todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ¿qué dice? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos, ¿de qué manera? Atribulados de fuera, conflictos, y de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a quienes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todo habéis ¿qué? Mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino ¿para qué? Para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén. Tome asiento, por favor. Hermanos amados, allí vamos a meditar, iglesia del Señor. El tema el cual vamos a meditar ahora, o el título, hermanos amados, es el beneficio de la exhortación. El beneficio de la exhortación, hermanos amados, o el beneficio del mensaje. En el último de los versículos, el cual de los que hemos leído, hermanos amados, aquí dice Pablo: así que aunque os escribí, dice, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino ¿para qué? Para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos. ¿Por quién? Por vosotros delante de Dios. El interés que Pablo tenía no fue por el problema, hermanos amados. La iglesia estaba pasando problemas ahí, había cuestiones, iglesia del Señor, las cuales estaban dando, y Pablo comenzó, hermanos amados, a escribir, y Pablo mandó un mensaje, y por un tiempo el corazón de Pablo estuvo triste porque los había entristecido, porque Pablo tuvo que hablarles con la verdad. ¿A cuántos les gusta la verdad? Amén. Pero incomoda, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por la sinceridad.
La verdad nos gusta, la verdad, pero incomoda por una razón y para un propósito. Y es por eso que dijimos que el mensaje es relativo, hermanos amados, a lo que hablábamos el domingo pasado, iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque ahora, iglesia del Señor, y esto es lo que debemos meditar, y esto es lo que quisiésemos nosotros, créame, de parte de Dios, se lo digo, hermano, y está escrito acá y podemos ver el ejemplo, porque nosotros no vamos a hablar solamente aquí, hermanos amados, no venimos a hablar de ninguna manera lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hablemos. Y hay un beneficio, hay un resultado de la palabra del Señor, porque cuando se habla la palabra de Dios, hermano, posiblemente vamos a ser contristados, va a haber un dolor dentro de nosotros, va a haber algo, quizás nos vamos a sentir, iglesia del Señor, pero el beneficio que esto traerá es lo mejor para nuestras vidas. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, iglesia del Señor, es por eso desde el principio, hermanos amados, el versículo 1, el versículo 1 es la continuación del capítulo. El versículo 1 del capítulo 7, hermanos amados, es la continuación del capítulo 6. Ahí el 18, hermanos, habla y así que hay promesas para nosotros. ¿Cuántos conocen las promesas del Señor? Amén. Las promesas del Señor mías son. ¿Verdad que sí? En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Entonces, por cuanto, hermanos amados, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Se contamina, habla de contaminación, hermanos amados. Algo que contamina es algo que echa a perder. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Algo, por ejemplo, hermanos, cuando un agua está contaminada, usted no la puede beber, no se puede beber. Cuando algo está contaminado, no se puede estar ahí, hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque está contaminado el ambiente. Y ustedes saben, y nosotros sabemos en el área espiritual, cuando algo está contaminado, hermanos, cuando el ambiente no es bueno, cuando el ambiente está contaminado. Sí, amén. Cuando un lugar está contaminado o hay algo, hermanos amados, una contaminación, por lo regular, ¿qué es lo que hace una persona? Si va a entrar ahí, si va a entrar a ese lugar, siempre se usa, hermanos, un equipo especial para ello. Por ejemplo, se usa un suit, se usa el hood, el gorro, es un traje y una máscara con cartuchos de carbón, hermanos amados. ¿Para qué? Especial de eso, ¿para qué? Para que ningún olor, para que ninguna contaminación su cuerpo pueda inhalar. Entonces se prepara la gente, se prepara. ¿Por qué razón, iglesia del Señor? Para no contaminarse, porque puede destruir, porque lo puede enfermar, hermanos amados, y una persona puede fallecer. Entonces el peligro de ser contaminados, iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué? Y el porqué de la palabra del Señor, el por qué la palabra del Señor, y por qué la advertencia, por qué el mensaje, por qué los mensajes, por qué, hermanos amados, la exposición de la palabra, es para que nosotros sepamos lo que contamina, para que nosotros sepamos cómo debemos de vivir, hermanos amados. Y en este mundo nosotros debemos de vivir, iglesia del Señor. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero, hermanos amados, nosotros debemos de nuestra vestimenta, hermanos amados, nuestro comportamiento, todo nuestro ser debe ser muy diferente a lo que es este mundo. Nosotros estamos vestidos, hermanos amados, con la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder resistir, hermanos amados, para que el enemigo no tome ventaja. Entonces descubrimos nosotros cómo vestidos pues con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y hay muchos versículos que hablan acerca de una vestidura, cómo nosotros podemos vestirnos. Ahora, hermanos amados, la vestidura significa mucho, simboliza mucho también, ¿verdad? Entonces, iglesia del Señor, nosotros vivimos en este mundo. Entonces, y tenemos todas las herramientas, tenemos todo el equipo para poder nosotros vivir, tenemos todas, hermanos amados, lo necesario para poder discernir y saber nosotros qué es lo que contamina y cómo se puede contaminar la carne y el espíritu. Está hablando de dos cosas diferentes ahí, hermanos amados. Entonces, por eso comienza Pablo y aquí a los hermanos le manda una carta. Le manda una carta así como Pablo escribía. Así como Pablo, el carácter de Pablo, hermanos amados, un hombre que amaba al Señor y quería que todos amaran a Dios de igual manera.
Ese es el propósito, mire, iglesia del Señor. Ese es el propósito de los hombres de Dios, de los hombres que aman a Dios. Los hombres que aman a Dios ven la gloria de Dios a través de su vida. Ven el respaldo de Dios a través de su vida. Y lo que ellos experimentan y lo que ellos conocen y lo que ellos reciben de parte de Dios, quiere que todo el pueblo, que todos reciban y que todos conozcan, hermanos amados, lo que Dios puede hacer, o el Dios tan grande que tenemos, iglesia del Señor. Y es por eso que se hace énfasis en la palabra, en la conducta, en la manera de vivir, cómo debemos de vivir nosotros delante de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es de la manera que vamos nosotros a poder agradar a Dios. Y hay mensajes y hay cartas que Pablo escribe que no fueron suavecitas, hermanos amados. Oh, Gálatas insensatos, les dice, ¿quién los embrujó? Ustedes hacían las cosas bien, ¿y qué les pasó? Usted sabe que Pablo habla de esa manera. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Y por qué fue? Si ustedes eran buenos creyentes, si ustedes hacían las cosas bien, entonces ¿qué pasó? No, porque lo que pasa es que ya no voy a la misma. Ahora ya estoy aquí. Ahora ya me la llevo un poquito más suave. Ahora ya no soy tan fanático. Oye, así, suavecito. ¿Verdad que sí? Antes, porque no sé qué me pasaba. Y hermanos amados, pero no, nunca el creyente, lo único que debe hacer, la vida del creyente, hermanos amados, si una diferencia debe haber en la vida del creyente día con día, ¿sabe cuál es? ¿O cuál debería ser? Es que cada día va de aumento en aumento. Hoy no está donde estaba ayer, hoy va escalando, hoy está un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque sabe que esto es de avanzar, esto es de caminar, hermanos amados, de escalar peldaños, porque pronto viene la recompensa. Entonces esa es la diferencia, que ya no está el hermanito, ya no lo busques allá, búscalo para enfrente, porque va avanzando, porque va caminando, porque va conquistando, porque va hacia la meta. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, hermanos amados? De repente viene algo por ahí y quiere estancarlo, quiere detenerlo. Entonces Pablo comienza, y así como Cristo Jesús cuando llegó allá al templo, cuando Cristo Jesús, hermanos amados, llegó al templo, y allá en el templo había una tiendita de chivo por acá, de palomitas por allá, y otros cambiaban. Haga de cuenta el Swami. ¿Cuántos han ido aquí al Swami de aquí de la partida? Ahí van los hermanos, por allá andaban hoy evangelizando, ¿va? Repartiendo tratados. Allí ese Swami, usted entra ahí, usted encuentra, ¿ve que sí? Encuentra de todo encuentra ahí, barato, bueno, bonito y barato. Allí es donde vamos nosotros. ¿Qué marca usa? Baje mesa. ¿Me puede bajar esa, por favor? Entonces, hermanos, adentro había un Swami. Adentro había 20 hermanos amados, y Cristo Jesús se pasó seguramente una semana haciendo un asial. Esos que son del campo saben que es un asial. Es un chilillo, decimos nosotros. Ella ya sabe, ¿verdad que ya sabemos? La mayoría de nosotros sabemos que es un asial, hermano, un látigo, pues, hermanos amados. Y se pasó haciéndolo, y quizás decía Jesús, y lo trenzaba, hermano, de 3, por lo menos unos 3, digo yo, unos 3, hermanos amados, un látigo de 3. Pero sí torcidito así, mire, hermanos amados, bien trenzado. Y seguramente decían, mañana me las pagan. Mañana algo va a suceder en ese lugar. Mañana, y el Señor esperaba que amaneciera. Y a la hora, hermanos amados, cuando Cristo Jesús llegó, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó, dice, hermanos amados, a agarrar las mesas y a sacarlos a puros hinchazos, literalmente. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo sacaron por un lado y por otro, y fue a vender los chivos por otro lado. Porque ¿cómo se metió adentro de la casa de Dios? ¿Cómo comenzó, hermano, a perderse aquella línea en la cual el creyente o el hombre de Dios debe estar alineado? Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a perder el alineamiento con las cosas de Dios, cuando comenzamos a patojear, a irnos chuecos. ¿Cuándo fue?
Cuando nos volvimos, hermanos amados, de alguna manera, quizás por ahí, hermanos amados, por decirlo ahí, algo un poco liberales. No hay que ser tanto, no, ¿qué pasa? ¿Qué va? Tranquilice. Entonces, hermanos amados, ¿dónde fue que se empezó a perder la línea? Mire, para contaminarse es fácil. Para contaminarse es fácil. Una persona físicamente, hermanos amados, para contaminar su sangre o para agarrar alguna bacteria en su cuerpo es bien fácil. Pero sabe que, iglesia del Señor, para limpiarlo lleva un proceso, hermanos, tiene que ser intervenido y lleva mucho tiempo. A veces hay que procesarlo, hay que sacar la sangre, hay que hacerle una transfusión porque está contaminada. Iglesia del Señor, ¿para qué? Para poder limpiarlo, iglesia. Pero contaminarse es fácil, pero limpiarse cuesta. ¿Dónde comenzó? Y usted sabe que el Señor así y los agarró y los sacó a puros latigazos. Aleluya. Miren, hermanos amados, la palabra del Señor tiene, y Pablo, siempre Pablo, iglesia del Señor, tiene un propósito. No importa si en un tiempo dice que él estuvo contristado, estuvo triste, iglesia del Señor, pero buscaba un beneficio, y eso es lo que Dios busca acerca, hermanos amados, para nosotros. Ahora, ¿qué es un beneficio? Ustedes ya saben que es un beneficio. Es un bien, exactamente, hermanos amados. Es un bien que recibe una persona, hermanos amados. El bien que se puede dar o que puede recibir. El beneficio siempre, hermanos amados, implica una acción o un resultado positivo que por consiguiente es buena y puede favorecer a una o más personas, así como, hermanos amados, satisfacer alguna necesidad. Eso es un beneficio, iglesia del Señor. Los beneficios más comunes son, hermanos amados, en el campo económico, social. Económico y social. ¿Alguno de ustedes tiene billetes por aquí? Que me preste un billetillo por ahí. No, hermanos amados, pero se da mucho. Ahora, iglesia del Señor, hay tipos de beneficios, hay muchos tipos de beneficios, o algunos podemos mencionar, por ejemplo, beneficio laboral. ¿Cuál es el beneficio laboral? En su trabajo usted le ofrecen aseguranza, le ofrecen, hermanos amados, ahí el 401k, le dicen, usted puede depositar algo y nosotros vamos a depositar. Eso puede ser un beneficio laboral, ¿sí o no? ¿Verdad? Gloria a Dios, hermano. Para su retiro, le dicen, para cuando usted se retire, entonces lo puede sacar, y ya que tenga 80 años, ya lo puede sacar completo, y casi no se llega a los 80. Casi no se llega por ahí, hermanos amados, y nosotros somos así, no, yo cuando tengo unos billetes, digo, hay que sacarlo ya, hombre, ¿qué tal si Cristo viene? Y entonces uno no está pensando en hacer tesoros, hermanos amados, ¿verdad? Muchos tesoros, pero siempre guarde para el mes de la renta, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces puede ser un beneficio económico, hermanos amados. Un beneficio económico puede ser la ganancia de que usted lo tiene o que alguien lo tiene de su trabajo, de la venta de algo. Ese es un beneficio. Eso es lo que nosotros no, hermanos amados, el beneficio que podemos obtener de algo. Beneficio de la duda. Usted sabe que hay el beneficio de la duda, hermanos amados. ¿Cuántos se han puesto a pensar en eso? El beneficio de la duda, hermanos amados, la absolución por el beneficio de la duda podía ser que una persona que haya sido sentenciada o que le hayan sentenciado, le vamos a dar tantos años de cárcel y ya lo metieron al bote y por ahí está, pero de repente, hermanos amados, no hay suficientes pruebas. Entonces queda absuelto. ¿Por qué? Por falta de pruebas. ¿El beneficio de qué? De la duda, no, porque no podemos, pues, no hay pruebas. El beneficio de la duda, hermanos amados, también el beneficio penitenciario. Una persona cuando está en la cárcel y si tiene buen comportamiento, buena conducta, por allá de repente le bajan el tiempo porque se ha portado bien Ok, a todos esos son beneficios, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos amados. Ahora el beneficio, hermanos amados, de deliberación, evaluar y todos aquellos para poder tomar, iglesia del Señor, para tomar una decisión, absolver a alguien, dejar a suelto o el proceso y ver un resultado, hermanos amados. También el beneficio de la naturaleza. Dicen que, hermanos amados, la naturaleza dice que estimula, hermanos amados, dicen que pasar tiempo fuera de la naturaleza puede evitar enfermedades.
Puede evitar enfermedades, hermanos amados, hacer actividades fuera porque la naturaleza refuerza el sistema inmunológico, hermanos amados, y las actividades al aire libre dice que nos ayudan, les ayudan o nos ayudan a desestresarnos. A todo lo que parecen de estrés. ¿Cuánto parecen de estrés acá? Usted, mire, iglesia del Señor, ¿qué será? ¿Usted qué cree que es el estrés? ¿Ah? De verdad, pensando aquí, no científicamente, ¿verdad? Porque los científicos, los médicos dicen que es estrés por causa de esto, y esto, ¿sí o no? Casa del trabajo, tú lo que necesitas tú necesitas relajarte, y todas esas cosas. Entonces, pero si he puesto a pensar qué es lo que produce, en realidad, ¿qué es a lo que se le llama estrés? ¿Ah? De tanto pensar, eso puede producirlo, eso puede producir algo, pero en realidad, hermanos amados, poniéndonos a pensar, ¿qué es el estrés? Mire, cuando una persona anda estresada, ¿qué es lo que no quiere que le hablen? No quiere estar en la casa, no quiere hacer nada, no quiere estar deprimido, tanto. ¿No será que un demonio lo está atormentando? ¿Ah? ¿No será que hay algo, hermanos amados, fuera de lo natural, fuera de lo bueno, hablando en el sentido creyente, cristiano, en el ambiente cristiano, ¿verdad que sí? Porque se supone que el cristiano, hermanos amados, debemos aprender a vivir nosotros en este mundo justa y piadosamente, en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se la doy como el mundo la da. En el mundo van a tener aflicción, pero no se estresen, porque yo ya vencí al mundo. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, hermanos amados, pero ¿por qué a veces, y qué le pasó? No, es que estoy bien estresado, estoy bien estresada, y por eso grito, y por eso chincheo, y todas esas cosas, digo yo, y me pongo a pensar, ¿no será que aquí este espíritu se llama el estrés? Le han puesto el estrés. Entonces está raro, ¿verdad? Pero no es el tema ese, hermanos amados. Entonces dicen que, ¿verdad? Usted cuando se siente un poquito así como con síntomas raros, sálgase si tiene un palito de naranja allá en su casa o ahí por ahí, sálgase y véalo y comience a contar las hojas. Y comience a contar las hojas. No, y a ver cuántas se parecen. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y verdad que cuando se va cuando vaya para casa va a ir como en otro mundo ya. Entonces es el beneficio, hermanos amados, el beneficio de las actividades físicas. ¿Cuántos, hermanos amados, saben cuál es un beneficio de las actividades físicas? Por ejemplo, la salud, exactamente. El beneficio de las actividades físicas. Usted sale a correr y se siente con energía, se siente con fuerza, hermanos amados. Entonces, las actividades físicas, hermanos amados, nos ayudan a perder peso. Uno de los beneficios, también a mantenerse fuerte y reduce el riesgo de padecer enfermedades Exactamente. Entonces, hermanos amados, todo eso son beneficios, pero Pablo está yendo más allá, hermanos amados, de obtener algún resultado, porque no busca, hermanos, ningún resultado, ningún beneficio, hermanos amados, de perder algo, unas libras, o de poder lograr algo de carácter material, sino el propósito es de lograr algo, un resultado espiritual en nuestras vidas, hermanos amados, algo que vaya más allá, algo que tenga más valor que cualquier cosa que nosotros podamos obtener o podamos lograr con nuestras fuerzas aquí en este mundo. Pablo va más allá, iglesia del Señor, que solamente el conseguir un beneficio con lo que nosotros, un resultado, hermanos amados, de carácter material, sino de carácter, ¿qué dijimos? Pablo siempre estaba interesado en la salvación de aquellos a quienes había compartido el mensaje. Es como lo que Cristo Jesús hace hoy, hermano. Cristo Jesús siempre está interesado, iglesia del Señor. Él interesa en la salvación, hermano, del futuro, de una vida eterna juntamente con Él. ¿Por qué? Porque nos amó y sabemos que nos sigue amando, y es por eso que Dios siempre va a hablar a tu vida. Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos amó, iglesia del Señor, y no quiere que nosotros, hermanos amados, padezcamos algún
mal, iglesia del Señor, hablando la eternidad. Aquí Cristo mismo lo dijo, van a tener aflicciones, pero tranquilos. ¿Por qué? Porque yo ya vencí al mundo, hermanos amados, para un futuro mejor juntamente con Él. ¿Por qué, hermanos amados? Porque ese es el propósito de Dios. Ahora, vamos a meditar en los versículos, hermanos amados, del 1 en adelante, hermanos amados. Así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? Un propósito hay en la palabra de Dios. Oigan lo que dice, perfeccionando. ¿Perfeccionando qué? Quiere decir que se debe trabajar día con día en la santidad, perfeccionando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermanos amados. Cuando habla de nadie ver al Señor, iglesia del Señor, habla de no estar cara a cara y hermanos, y disfrutar de aquella gloria de Dios, porque dice que la palabra dice en otro versículo, y todo ojo le verá, y todos compadecerán delante de él. O sea que todos le van a ver, hermanos amados. Sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor en su gloria, nadie verá su gloria, nadie verá, hermanos, la majestad de Dios. Qué tan lindo, qué tan hermoso será aquel lugar. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie podrá disfrutar de aquello. Nadie podrá vivir, porque no puede vivir, hermanos amados. El bien y el mal no pueden estar en el mismo lugar. O por lo menos en una persona, hermanos amados. Por eso es que la palabra nos habla y dice, ¿cómo es posible que siendo buenos o que siendo malos hablen cosas buenas? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Es una pregunta. Dice, ¿puede acaso? ¿Se puede acaso? Entonces algo debe de estar mal. Entonces, hermanos amados, dice que, hermanos amados, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, trabajando siempre en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermano. La promesa de Dios son razones muy grandes, fuertes, para que nosotros busquemos la santidad cada día, iglesia del Señor. Pero Pablo comienza a decir esto, mire, hermanos amados, en el versículo Dios, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está hablando de que siempre fue sincero, de que Pablo no contaminó ni predicó, hermanos amados, para su bienestar, para su beneficio, ni tampoco usó palabras lisonjeras. Pablo siempre fue directo. Pablo siempre fue un hombre, hermanos amados, que amó la palabra del Señor. Dios lo usó grandemente. ¿Por qué, iglesia del Señor? Para transmitir ese mensaje. Dijo, hermanos amados, a nadie hemos engañado, siempre hemos sido rectos delante de ustedes. Y ahora dice, no lo digo para condenarlos, sino digo para condenaros, pues ya os he dicho que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Esto era lo que él conocía de él. Esto es lo que conocía de él. Mire qué manera, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a esta persona, hermanos amados, y le dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Pablo está consolaridad con aquel pueblo. Está, hermanos amados, en el mismo, y dice, y yo los conozco, que ustedes están dispuestos, así tanto como para vivir, como para morir juntamente. Ustedes sí son de los buenos. Eso es lo que Pablo les dice, hermanos amados. Mucha franqueza tengo y en todas estas cosas. Ahora del versículo 5 dice, para ir avanzando, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Está hablando físicamente, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios que consuela, ¿a quién? Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¿quién? Está hablando de Tito, hermanos amados, y no solo con su venida, sino que también con la consolación que, dice, había él sido consolado. Vosotros, dice, haciéndolo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de qué manera me regocijé aún más. Ahora,
Pablo ya les había escrito una carta. Pablo ya les había mandado el mensaje, hermanos amados, y de alguna manera dijo: me consolé cuando vino y me dijo la solicitud que tenía, el gozo que había en ustedes, porque yo pensaba que ustedes estaban enojados conmigo. Porque como yo les dije, yo les prediqué, yo les mandé la carta y fui directo, y se sintieron porque él supo que estaban molestos con él. Algunos se molestan con la palabra. ¿De qué manera la recibimos nosotros? Si algunos se enojese con Dios. Entonces, hermanos amados, mire, con la consolación dice que que él había sido consolado. Entonces comienza, hermanos amados, dice: hey, ahora me gozo. Y cuando escuché lo que Tito me dijo, entonces yo me gocé aún más todavía. ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes dijeron, porque aunque, dice el 8, porque aunque os contristé, ¿verdad? Con la carta no me pesa, aunque entonces sí lo lamenté. Hoy, ¿sabe qué, hermanos amados? Esta es la clase de hombre, de ministro que deben haber en las iglesias. Esta debe de ser la clase de hombre, hermanos amados, que les duele. ¿Sabe qué? Cuando se bajen del púlpito o caminen para, hermanos amados, salgan de la iglesia después de haber dado un mensaje, los que quizás más se duelen son ellos, y les duele el corazón y dice: Señor, dura es tu palabra, pero si tú la pusiste, he de darla. Y cuando se van tristes. Pero, hermanos amados, con el tiempo ven el resultado de la gloria de Dios por aquella palabra, porque los hace cambiar. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios liberta, la palabra del Señor, hermano, nos hace completamente libre. Créame que algunas veces de ustedes que predican, hermanos amados, o los que predicamos, nos hemos ido tristes seguramente de este lugar, no porque se hayan ido contristados, hermanos amados, no porque se hayan ido tristes, porque saben que era necesario. Y a veces uno humanamente dijera: Señor, ¿y qué? Pero ahí es donde entra: ok, vas a predicar, vas a decir lo que yo quiero, vas a decir lo que tú quieres. ¿Quieres decirles la verdad? ¿Quieres predicarles lo que necesitan o lo que quieren escuchar? Y Pablo comienza, hermanos amados, y Pablo comenzó a entristecerse, porque dice: yo estuve triste con la carta, no, dice, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea que Pablo había recapacitado, porque veo que aquella carta, aunque por un tiempo, dice, los contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. O sea que la palabra produce un beneficio. La palabra de Dios ha de producir un cambio, ha de redarguir a nosotros, el hombre y la mujer de Dios, que presta atención a la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando se da como es, ya lo hemos dicho antes, la palabra suave endurece el corazón, pero la palabra dura ablanda el corazón, hermanos amados. La palabra blanda, esa palabra blanda que se da, hermano, endurece el corazón, y la gente pierde la sensibilidad, porque cuando perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo no pasa nada, iglesia de Dios. Pero cuando la palabra del Señor es como martillo y está martillando y te dice: cambia, ya deja ese carácter, ya deja esa manera de ser, ya no busques más el pecado, ya no participes del pecado, conviértete, transforme, que Dios te transforme, toma la decisión de una vez, y está como martillo hasta el final, lo quebranta y dice: cierto, ya no quiero ser. Entonces Pablo dice: aunque me dolió, pero ahora me gozo, porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Por qué razón, hermanos amados? Porque, iglesia del Señor, porque la tristeza los llevó a tomar decisiones. La tristeza los llevó, hermanos amados, a ver las cosas diferentes, pueblo del Señor. Y ese es el propósito del mensaje. Por eso, iglesia de Dios, el beneficio de la exhortación. Cada vez que alguien es exhortado, pueden suceder dos cosas, hermanos amados: o cambiamos, o nos molestamos. O seguimos siendo los mismos, o tomamos en cuenta la palabra del Señor. Seguimos actuando de la misma manera, o decidimos cambiar, iglesia del Señor.
La gracia, hermanos amados, lo que Dios hace, y la gracia, la influencia del Espíritu Santo nos purifica, hermanos amados, pero la santidad debe ser un objetivo que debemos nosotros estar buscando constantemente. ¿Dicen amén? ¿Por qué, hermanos amados? Porque se considera, hermanos amados, se considera, mire, hay muchas cosas. Cuando un predicador siempre está hablando de la santidad, sabe que a veces llega a caer mal. Sí. Yo se lo dije el otro día, hermanos amados, cuando un pastor predicaba y hermanos amados, y se le acercaron a alguna persona y usted le dijo: tú siempre estás hablando de esto, siempre del pecado, siempre de la muerte. Dice: no, hombre, más que los asusta, si no, uno se le va la gana de vivir. Y él le dijo: lo que se te debería de ir son las ganas de pecar, que te conviertas completamente, no las ganas de vivir. Si te dan ganas no te deben de quitar las ganas de vivir, sino deben darte ganas de vivir agradable delante de Dios, santo, justo y piadosamente. Pero qué, hermanos amados, se toma las cosas a veces por el lado equivocado. Hay de lo que a lo bueno le llaman malo, y a la malo le llaman bueno, y ponen lo dulce por amargo, y que las tinieblas por luz. No, hombre, eso es bueno, eso no tiene nada. Iglesia del Señor, tengamos mucho cuidado. Es mejor ser contristados para arrepentimiento, hermanos amados. Es mejor, iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver en iglesia del Señor. Mire, el versículo 9. Ahora me gozo porque haya sido contristado. No porque haya sido, dice, contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte, hermanos amados. Los ministros no solo buscan, hermanos amados, buscar estima o el favor, iglesia del Señor, cuando exhortan a la iglesia, hermanos amados. Mire, dice iglesia del Señor, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra, o sea, para que no sufra ningún daño. Por eso al principio le dice: hey, a ninguno hemos engañado, a ninguno hemos defraudado, porque habéis sido contristados según Dios. ¿Según quién? Según Dios, o sea, el propósito de Dios, iglesia del Señor. Luego vamos a ver, hermanos amados, el otro punto. Vamos a ir al otro punto. Habéis sido contristados o exhortados según Dios, para que no sufra ninguna pérdida, padezcan, hermanos, de parte nuestra. Es por eso que Pablo está, iglesia, exhortándolos. ¿Para qué? Porque él no quiere que aquella sangre o la sangre de ninguno vaya sobre él. Ay de aquel atalaya, dice, ay de aquel hombre que Dios pone, hermanos amados, como vigilante, dice la palabra, y ve venir la espada y no toca la trompeta y no advierte que hay peligro. Hermanos amados, dice, hermanos amados, que ay de aquel, porque si la espada viene y alguno padeciere algún daño, muriere, demandará esa sangre de parte de él, de la atalaya, de parte del hombre que está vigilando, de parte del hombre que se encarga de mantener, hermanos amados, el pueblo a salvo, iglesia del Señor. Entonces dice, pero si el atalaya toca la trompeta, si aquel grita y dice peligro, arrepiéntanse que Cristo pronto viene, y comienza a predicar, hay que vivir agradable delante de Dios, hay que ser nuevas criaturas, hay que buscar la presencia del Señor, que hay que vivir de esa manera, porque pronto viene el Señor. Y si no se apercibe y viene la espada, o sea, viene la prueba, y alguno de ellos es alcanzado, su sangre será sobre su cabeza. Pero el atalaya, pero tú habrás librado tu alma, porque no la demandaré de ti. ¿Por qué razón? Porque dijiste, hiciste lo que deberías de hacer. Ay de aquel que no se apercibe, ay de aquel que no pone atención a la palabra de Dios, ay de aquel que pasa por alto la advertencia, hermanos amados. Entonces dice, tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque no la voy a demandar de ti, va sobre él, pero tú habrás librado.
Entonces se da cuenta la importancia de predicar la palabra, se da cuenta la importancia de enseñar lo que se debe enseñar. Hermanos amados, aunque se contriste el corazón, aunque duela por un tiempo, habrá un resultado bueno, iglesia del Señor. A su nombre. Gloria a Dios, pueblo. Yo sé que el mensaje es un poco diferente, pero es necesario meditar esto. ¿Por qué, hermanos amados? Porque si un día es contristado, primeramente Dios sea contristado según Dios, hermanos amados. Pero si alguien lo contrista, hermanos amados, o algún predicador lo contrista con sus propias palabras, porque habla de su propia boca, entonces esa es otra cuestión. Pero cuando seamos contristados de parte de Dios, hermanos amados, es porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Es porque Dios tiene el cuidado y quiere, iglesia del Señor, el bienestar para nosotros. Ahora pasamos al otro punto, hermanos amados. Tenemos Santa Cena hoy. La exhortación, hermano, el beneficio de la exhortación. El beneficio, ya sabemos que lo que Pablo está buscando, hermanos amados, es que el pueblo reaccione. Es que el pueblo se mantenga, como dicen acá, safe. Be in the safe side, ¿verdad? Que sea guardado, hermanos amados, que estemos separados, hermanos amados, una vida diferente, una vida completamente. Y si hay que contristar, hermanos amados, pues se va a contristar. Pero esperamos en Dios, iglesia del Señor, que nosotros recapacitemos y actuemos como esta gente. Ese es el plan, ese es el propósito, iglesia del Señor. Porque Dios no contrista en vano, hermanos amados. Dios no contrista en vano. ¿Qué dice Lamentaciones 3:31? Para que usted vea, para que usted lo vea antes de pasar al otro punto, que es la exhortación, hermanos amados. Entonces el beneficio, lo que Pablo está buscando es esto, hermanos amados: que ninguno padezca un daño, menos por causa de él, menos por culpa de él. Lamentaciones 3:31 dice, hermanos amados, porque el Señor, dice, no desecha para siempre. Y el 32 dice, antes sí aflige. Antes sí aflige, hermanos. Debemos de saber nosotros que el Señor dice que aflige. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Antes aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Estas dos cosas hace Dios, hermanos amados. Él las permite. Ahora el siguiente versículo: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora, meditemos esto, iglesia del Señor. Yo sé que usted lee la palabra. Yo sé que usted la ha leído este versículo muchas veces. Dice esto, mire, hermanos amados: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiere decir que que hay una razón, que hay un propósito por el cual Dios ha de tratar. ¿Sabe qué, hermanos amados? Esta mañana el Señor ponía y venía a mi mente, hermanos amados, que el Señor está advirtiendo a muchos de nosotros. El Señor viene advirtiendo a la iglesia, viene hablando a la iglesia, hermanos amados, que no estemos desapercibidos, que estemos apercibidos, iglesia del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Dios está hablando a tiempo. Dios habla siempre a tiempo. Y venía a mi mente, a mi pensamiento, hermanos amados, esto, hermanos amados, Dios está hablando. Dios está inquietando algunos corazones. Dios está inquietando corazones, pero lo está haciendo por un propósito. La cuestión es esta: meditemos por qué y para qué, o de qué Dios nos quiere guardar. ¿Por qué? Porque no entristece voluntariamente. O sea, no es el querer hacerlo, sino hay una necesidad. ¿Sabe que hay una necesidad de que nosotros seamos contristados? Porque cuando somos contristados, meditamos, hermanos amados. Nos detenemos a meditar en aquello, la razón por la cual fuimos contristados, iglesia del Señor. Entonces, hermanos amados, es necesario meditar en esto, iglesia del Señor. Mire, el versículo dice que no es voluntariamente. O sea, no es porque Él quiere, sino es porque es necesario. Es necesario. Así que cada vez que seamos contristados, hermanos amados, démosle gloria a Dios. Ahora, iglesia del Señor, la exhortación, el significado de exhortar según la palabra del Señor. ¿Por qué y para qué sirve? Volviendo a los versículos, hermanos amados, volviendo a los versículos allá, los hemos quedado en el versículo 9 y 10, hermanos amados. Mire,
Ya lo dijimos, había luchas, había batallas, hermanos amados, y la preocupación de Pablo era, hermanos amados, que entre todos aquellos que habían abrazado la fe había problemas, entre los que se veían, entre los cristianos, pues. Pero Dios que consuela a quienes, dijo, Dios que consuela a los humildes, hermanos amados. En el versículo 6 dice, Dios que consuela a los humildes, hermanos amados, Él los había consolado, dice Pablo. Entonces, hermanos amados, Dios consuela. ¿Por qué, hermanos amados? Porque por encima de ellos, hermanos, todos aquellos que son iglesia del Señor, aquellos que buscan, aquellos que aman, aquellos, iglesia del Señor, que quieren agradar al Señor, hermanos amados, siempre tendrán luchas y siempre tendrán pruebas. La tristeza, ahora esto, iglesia del Señor, la tristeza según la voluntad de Dios, hermanos amados, es para gloria de Dios. La obra del Espíritu Santo vuelve el corazón humilde, hermanos amados, vuelve el corazón humilde, vuelve el corazón contrito, iglesia del Señor. Ahora, lo que ya leímos, el versículo, ¿por qué razón? Porque no entristece Dios voluntariamente, porque quiere corazones contritos, corazones humildes, corazones, hermanos amados, sencillos delante de Él. Dicen amén. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce la tristeza del mundo? La tristeza del mundo, ¿qué produce? La tristeza del mundo, hermanos amados, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios, o sea que Dios entristece, o hermanos amados, con un propósito. ¿Para qué dijimos? Ya lo dijimos, para contristar el corazón, para que nosotros cambiemos, hermanos amados, para que nosotros seamos completamente transformados, cambiados. Esta clase de tristeza, hermanos amados, es la perfecta, iglesia del Señor. La tristeza, hermanos amados, buena, la que viene de parte de Dios, tiene como señal el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, y tendrá un resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál debería de ser? La vida eterna, hermanos amados. Aunque hay, hermanos amados, muchas pruebas, muchas luchas, muchas tentaciones, iglesia del Señor. A veces hay situaciones en las que nosotros ya le hemos mencionado que ya no sabemos qué hago, Señor. Ya no puedo, mi corazón está triste, mi corazón ya no aguanta, ya no puedo más. Hermanos amados, dice el Señor, ¿qué hago ya? Hermanos amados, pero miren, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, estos hombres, ¿saben lo que llegaron a hacer estos hombres? Cuando meditaron en la carta, esta carta los llevó a meditar, hermanos amados, y a rechazar el pecado, a sentir un odio contra el pecado y a buscar la mejor manera, hermanos amados, de vivir delante de Dios. Esto es lo que había producido, lo que estaba produciendo la palabra del versículo 11 al 12, hermanos amados, ese cambio que Pablo esperaba, que ese cambio que Pablo quería en la vida de cada uno de ellos. Tristeza de la que no hay que arrepentirse. Estamos tristes, hermanos, pero no tendrá que arrepentirse de esa tristeza, porque esa tristeza nos acerca a Dios. El problema es ¿por qué se entristeció? ¿Qué lo entristeció, hermanos amados? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Una palabra? ¿Una exhortación? ¿Un mensaje? ¿Un llamado de atención, hermanos amados? ¿Cuál es? ¿Qué fue, iglesia del Señor? Esta tristeza, hermanos amados, tiene propósito. Tiene beneficios, iglesia del Señor, porque dice el versículo 11, porque he aquí, dice, esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros. Ahora, aquí está el detalle. Veamos todos los detalles, todo lo que, hermanos amados, vamos a pasar aquí ya. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros. O sea, ¿cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el resultado, hermanos amados? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Dice, qué defensa. Oiga, hermano, qué solicitud. O sea,
los hermanos entendieron la solicitud que había que tener, hermanos, para las cosas de Dios o para Dios, el propósito por el cual toda aquella carta, aquella exhortación había despertado en ellos, hermanos, la solicitud, hermanos amados, en vosotros. Dice, qué defensa ellos estaban, hermanos amados, defendiendo, ellos estaban trabajando, ellos estaban viendo la obra de Dios. Dice, qué indignación, qué temor produjo, qué ardiente, qué afecto de celo y qué vindicación en todo habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que la carta que les hizo daño, ahora Pablo dice, miren todo lo que pudo producir, todo lo que produjo. Ahora, hermanos amados, son celosos de las cosas de Dios. Ahora está el temor de ustedes, ardiente afecto, ardiente celo, ardiente, hermanos amados, vindicación en todos han sido, ¿qué dice? Mostrado limpio. Ahora, si no se predica de esa manera, ¿cómo nosotros vamos a purificarnos? ¿Cómo nosotros vamos a buscar la santificación? Si no se nos enseña de qué manera vivir santo y agradable delante de Dios. ¿Cómo hemos de aprender nosotros a agradar a Dios si nosotros no se nos enseña, hermanos amados, de qué manera vivir, qué manera ser? Pero hay que exhortar, hay que hablar contra el pecado. Ya dijimos, hermano, el problema no es con el pecador, hermanos amados, el problema es con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Pablo por eso está contento y dice, wow, ahora me gozo. ¿Por qué razón? Porque veo cómo aquello que les hizo un día quizás los hizo llorar y aún a mí mismo me hizo estar triste, ahora veo el resultado que ha traído, el resultado, lo bien, el beneficio de haber escrito aquella carta, de haberlos exhortado, de haberles llamado la atención de esa manera, porque ahora, hermanos amados, están limpios en el asunto. Y lo dice en el versículo 12, porque queremos ver otros versículos, hermanos amados. Entonces lo que dice en el versículo 12 dice, no fue por el que cometió el error ni por el que lo padeció, sino para que vieran el amor que, hermanos amados, la solicitud del amor que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces nosotros, hermanos amados, actuamos de una manera incorrecta, o a veces no entendemos, porque cuando Dios quiere tratar con nosotros, muchas veces nos molesta, hermanos amados. Muchas veces nos molestamos porque Dios quiere tratar con el pecado. Porque Dios quiere tratar con el pecado, iglesia del Señor. Y entonces, hermanos amados, quiero que vayamos, que no nos pase lo que le pasó, hermanos amados, a este rey. Hubo un rey, hermanos amados, hubo un rey. Ustedes saben que hubo un rey cuando vamos allá en Jeremías, y con esto vamos a culminar, hermanos amados, con esto culminamos, que no nos vaya a pasar Jeremías capítulo 30 a 36, versículo 1. Con esto vamos a, hermanos amados, a culminar esta tarde, iglesia del Señor. Cada mensaje, cada palabra. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer nosotros después de cada mensaje? Ir a casa y meditar. Oiga bien, y meditar en el mensaje. ¿Qué fue lo que Dios me habló a mí? Porque hay palabras que es para usted y hay palabras que no es para usted. Hay palabras que es para el que está al lado suyo, porque Dios tiene para todo. Entonces medite usted y dice, ¿eso me aplica a mí o no me aplica a mí? Bueno, hermanos amados, Cristo Jesús les dijo a aquellos hombres que estaban frente a aquella mujer y que le iban a matar a pedrada, le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno la tiró, ¿verdad que sí? Y él le dijo, ni yo te condeno. Entonces, hermanos amados, analicemos nosotros la palabra, qué es para mí, en qué me edificó a mí, y lo que no es para mí. Pero no deje que el enemigo le mine la mente. Porque, hermanos amados, el enemigo puede minar la mente de alguien, iglesia del Señor. Pero mire, lo que ya vimos en estos hombres, en esta persona, que no nos pase a nosotros lo que pasó, hermanos amados, a este rey. Y lo vamos a leer rapidito porque tenemos todavía, hermanos amados, 10 minutos. Dice así, mire, iglesia del Señor. Aconteció en el año, el versículo 1, ahí está. Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías. Es una lectura larga, hermanos amados, pero es necesario que veamos todo esto. Dice, rey de Judá, que vino palabra de ¿quién? ¿A quién? A Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. ¿Contra quién?
y contra Judá, contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, lo que le está diciendo ahí, hermanos amados, escribe todas las cosas. Dios no pasa por alto nada. Nosotros pensamos que porque ya se me olvidó a mí, ya se le olvidó a Dios. No, hermano, le dice, comienza a escribir. ¿Sabe qué, hermanos amados? El mensaje que mucha gente, hay un mensaje que mucha gente no quiere oír. No porque es muy duro, porque es muy pesado, hermanos amados, porque eso no me hiere, me lastima, me incomoda. Pues ese es el propósito, iglesia del Señor. Ese es el propósito, no de acomodarse, sino, hermanos amados, de incomodar aquellas cosas, hermanos amados, en aquellas cosas. ¿Por qué nosotros nos incomodamos muchas veces? Por ejemplo, algo que no es para usted o que no es para mí, ¿por qué ha de incomodarnos? ¿Vea? ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué razón? Ahora le dice, mire, iglesia del Señor, dice, escribe todas las cosas. ¿Por qué, hermanos amados? Porque usted sabe que hay un libro de las obras, ¿verdad? Entonces le dice, escribe todas desde el día que comencé a hablarte hasta el día de Josías, hasta hoy. Quizá oiga, ¿cuál es el propósito del versículo 3? Quizás oigan. Es que Dios siempre está interesado. Quizás oiga Judá y todo, hermanos amados, el mal que yo pienso hacerle. ¿Quién está hablando? Oigan, hermanos amados, ¿por qué razón está hablando Dios así, de esa manera? Para llamar la atención. Él está tratando de llamar la atención, de captar la atención, hablar Dios a su pueblo, que entiendan, oigan, escuchen, préstenme atención. Viene mal, he determinado hacer mal, pero no lo haré si ustedes se convierten, si ustedes dejan la maldad. Dice ahí, mire, hermanos amados, quizás oiga la casa de Judá y todo el mal que he pensado hacerle, y que se arrepientan cada uno de qué, de su mal. Quiere decir que hay caminos que a Dios no le agrada, hay cosas que a Dios no le agradan. Cuidado, iglesia del Señor, con aquellas cosas que parecen buenas. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Tengamos cuidado, iglesia del Señor. Mire, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad. ¿Y qué más? Su pecado. O sea, escríbeles con propósito, que el mensaje tenga un propósito, que el mensaje lleve una advertencia, y que recapaciten en sus corazones que no es por gusto que Dios está hablando. Dios quiere librarlos, Dios quiere guardarlos, Dios quiere protegerlos, Dios quiere bendecirlos, Dios quiere, hermanos amados, cubrirlos bajo sus alas. Pero muchas veces no nos dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros, porque queremos vivir una vida a nuestra manera, un evangelio a nuestra manera. Yo le he dicho 100 veces, no hay evangelio a tu manera, hay evangelio a la manera de Dios, porque esa es la manera de Dios, no la manera nuestra, no como yo quiero, ni lo que yo apruebo, sino lo que la Biblia aprueba y lo que Dios aprueba, hermanos amados. Dios del cielo, el miércoles estamos viendo, hermanos amados, un mensaje que hemos comenzado. Veía, iglesia, un paréntesis aquí, hermanos amados, veía mire, y esto es triste, veía un programa, y según un programa, yo no sé si esto es maquinado o qué, y pienso que puede hacer así, y le voy a decir por qué razón pienso que puede ser, pero eso es personal. Usted no tiene que, ¿verdad?, ir más allá, pero eso es personal. Entonces está un pastor entonces defendiendo las iglesias liberales, y está otro defendiendo las iglesias conservadoras. Y entonces está un liberal aquí, y él dice por qué, hermanos amados, y que no hay nada de malo en ser liberal, y que muchas cuestiones, y este dice que no. Ahora, esto es, hermanos amados, por lo que yo digo, por lo que yo pienso, iglesia del Señor, que no sé cuál es el propósito de ello, y sacarlo, entonces, hermanos amados, y expresar todas estas cosas, o se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque terminan confundiendo a la gente. Terminan confundiendo, y hay mucha gente confundida por el tipo de mensaje, el tipo de palabras que escuchan. Y estos dos, si aquel decía una cosa y este le respondía con otra, y entonces este creía que tenía la razón, y este también que tiene la razón. Ahora, la palabra en el versículo que leímos, dice que nosotros debemos de ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiándonos todo de
fornicación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que debemos de ir, hermanos amados, siendo mejores cada día, dejando todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, porque la amistad del mundo es que es enemistad de Dios contra Dios, hermanos amados. Entonces el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todas esas cosas, iglesia, debemos meditar nosotros. Entonces, ¿aquel me acerca a lo que la Biblia dice o me aleja? Porque pero él dice que no está mal. Y eso es el problema, hermanos, que muchos seguidores, y son más los que se van para allá que los que se quedan acá. Por eso Cristo dijo: si son pocos los que se salvan, pero procuren entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él, pero es angostito por donde usted camina, es delgadito, hermanos amados, y tiene que caminar recto. ¿Por qué razón? Ahora debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia. Entonces siempre meditemos en esto. Oye, este mensaje me da libertinaje, me da libertad, o me quita libertad. La libertad es buena, el libertinaje es malo. Sí. Entonces, hermanos, los liberales, la liberalidad, dice el versículo que leímos. Ahora, por eso es que hay mensajes que la gente no quiere escuchar. Hay mensajes que la gente no quiere oír. Y este rey es un ejemplo de ello, hermanos amados. Pero el Señor dice: quizás oigan, ahí donde estamos, quizás oigan y se arrepientan de su pecado y su mal camino, y yo perdone su maldad. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió, hermanos amados, y escribió Baruch de boca de Jeremías, dice, un rollo del libro de todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Quién había hablado? ¿Se da cuenta que no es palabra de Jeremías, ni tampoco de Baruch, sino palabra de Dios? Después mandó Jeremías a Baruch diciéndole: mira, a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. O sea que a los hombres que predican la palabra del Señor, que dijimos que hizo Herodes. ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué fue lo que le hizo? Entonces, ¿qué dijimos el miércoles? Hermanos, sabemos que prefirió callar la voz de Dios y no matar el pecado, matar al hombre de Dios y no matar el pecado. ¿Por qué? Porque le incomodaba, porque cuando hay pecado en una persona y se le dice la verdad, se incomoda. Pero ese es el propósito de la palabra: incomodar, hasta que entienda, y hasta que entendamos que hay que cambiar, que hay que reaccionar y que hay que ser diferente, iglesia del Señor. Y le dijo Jeremías: a mí no me dejan entrar a la iglesia, porque cuando yo entro ahí seguramente lo pongo. A mí no me... Oiga, Jeremías era el profeta de Dios. ¿Quién le había prohibido entrar a la iglesia? ¿Ah? ¿Quién le había prohibido entrar, hermanos amados, y hablar las palabras? Por eso Jehová le dijo: mire, iglesia, es que por eso Dios es bueno y justo. Entonces no te dejan entrar. Agarra un escriba y que comience a escribir todas las palabras, y tienen que oír, o quieran o no quieran, tienen que oír. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, iglesia del Señor, y para que se den cuenta que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es perfecto, y que Dios es santo, y que los ama. A mí se me ha prohibido entrar al templo. ¿A la casa de quién, dice? ¿Se da cuenta dónde se le había prohibido? ¿No debería de ser él que estaba ya ministrando? Es como que se levante un complot aquí, díganme al hermano Sandro: no lo dejen entrar. No lo dejen entrar. Y yo busque por ahí uno de ustedes y le diga, de esos que son así, que están, como dijo Pablo, yo sé que están puestos para vivir y para morir juntamente con... ¿Dónde están esos? Los que están dispuestos a morir juntamente con nosotros, hermanos amados, con amor a la palabra, con amor al mensaje, con amor al evangelio de Dios. Entonces a uno de ellos le dice: mira, escribí, agarrate un papel y un lápiz y comienza a escribir lo que yo te voy a decir, porque esta es palabra de Jehová. Ya ves que a mí no me dejan entrar a la iglesia, no me dejan entrar allá. Entonces, pero el mensaje tiene que llegar. Dios siempre tendrá un nombre, Dios siempre tendrá una manera, Dios siempre tendrá, hermanos amados, Dios siempre tendrá la forma de llegar al corazón del hombre para que escuche. Ahora, después de haber escuchado el mensaje, está en cada uno de nosotros.
Está en nosotros en hacer o dejar de hacer aquello que nos aparta de Dios. Entonces, hermanos amados, a mí no me dejan entrar a la casa de Jehová. Pero escribe. Imagínese que usted le diga ahí, tú no puedes entrar a la casa. No puedes entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque vos sos muy duro predicar. Porque vos sos muy loco. Loco para Cristo, le dice. Dice, hermanos amados, yo sé que usted tiene sus predicadores favoritos que a usted le gusta escuchar, que aprende. Eso, mire, no escuchemos mensajes porque nos gusta. Escuchemos mensajes porque nos edifica, porque nos habla nuestra vida, porque nos, hermanos amados, escuchemos, que es lo que necesitamos. Escuchar bonitos mensajes, eso es lindo, pero ¿en qué nos edifica eso? ¿O en qué nos va a incomodar? Entonces, y luego dice el pastor, mira hermano, dice, hermanos amados, me invitaron a tal iglesia y fui a predicar y estaba el pastor en medio, enfrente, y cuando comienzo a predicar y a dar el mensaje, lo que Dios me puso, dice, se me lanzó encima y me quitó el micrófono y me dijo, vete de acá y nunca más te quiero ver acá. ¿Por qué razón? Porque estaba predicando la palabra. Entonces, y dice, y la cuestión es que no es ni en el país de él, era en otro país lejos. Y lo sacaron por predicar. Ese es el precio que los hombres de Dios pagan. Jeremías tenía que andar huyendo, pero la palabra de Dios tenía que llegar de una u otra manera para que el pueblo supiera lo que Dios había determinado hacer. Vosotros sabéis que viene juicio a esta tierra y que hay un cielo y que hay un infierno del cual escapar. Pero ¿cómo sabremos si no ponemos atención a la palabra de Dios? Y le dijo, hermanos amados, a mí ya no me dejan entrar a la iglesia, ya no quieren que predique ahí. Entra tú, le dijo. Entra tú. En el versículo 6. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de qué, de mi boca. Las palabras de quién, de Jehová, a los oídos de quién. ¿Se da cuenta? A la casa de quién. Ok, ¿por qué razón? A la casa de Jehová, ¿el día de qué? El día del ayuno. Leerás también, ¿qué? Al oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. O sea que Dios no pasa por alto a ninguno. El día del ayuno, le dijo, hoy hay ayuno, ¿verdad? Aleluya. Oye, hay ayuno, entonces escucha ahora, iglesia de Dios. Entonces todos van a estar ahí. ¿Por qué, hermanos amados? Dios podía hacer temblar y podía hacer, hermanos amados, qué sé yo. Pero Dios en su amor primero habla, primero exhorta, primero llama la atención, primero dice, escúchenme por favor, quiero hablar con ustedes, quiero mandarles un mensaje a ustedes. Ya si no quieren, porque yo tengo algo. He determinado algo, pero escúchenme, ¿se da cuenta el propósito de Dios? Entonces, el día del ayuno todos van a estar allí. Ahora, oh my God, el número 7 que dice. ¿Se da cuenta lo que Dios busca? ¿Ah? Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelvan de su mal camino, porque grande es el furor y la ira de quien que ha expresado Jehová contra este pueblo. Quizás por hoy, que hermanos amados, ¿acaso Dios no conoce todas las cosas? Dios no ignoraba y Él sabía la manera que iban a reaccionar, pero nadie puede culpar a Dios, porque Dios habla a tiempo. Nadie podrá culpar y decir que Dios es malo y que Dios es cruel, no porque Él habló primeramente, porque Él me llamó. Iglesia, la cosa es que llama y nadie le quiere atender, nadie quiere escuchar. Le dijo, quizá, quién sabe. ¿Quién sabe? Quizás llegue la oración de ellos a la presencia del Señor y se vuelva cada uno. ¿Se da cuenta? El propósito de la palabra, el beneficio de la exhortación, del mensaje.
Ahora, hermanos amados, ¿quién es el que está fallando ahí? Es el pueblo, porque Dios siempre va a tener un hombre. Si no es usted, si no es uno de nosotros, será alguien más. Pero la obra de Dios ha de seguir, ha de continuar. Y Dios sigue siendo recto y perfecto, y busca los hombres rectos y perfectos. Y tiene ministro. Elías creía que solo él había quedado, y Jehová le dice: yo tengo 7. ¿Cuántos más? Y él pensaba que había quedado solito. Dios siempre tiene hombres, Dios siempre tiene mujeres que han de predicar su verdad, porque su verdad prevalecerá. La palabra de Dios prevalecerá sobre todo. Si uno no quiere, Dios tiene 7,000 todavía. Ahora, la cuestión es que hay que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos amados, que es muy diferente a traer o a llevar un mensaje de motivación a la gente. Hoy hay mucha gente motivada, pero no consagrada. Hay mucha gente alegre, hermanos amados, pero no gozosa. Hay mucha gente con apariencia de cristiano, pero su manera de vivir lo niegan, lo negamos, porque no ha entrado el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios en los corazones. Hay mucha gente que profesa ser creyente. Hoy el evangelio es una moda y no una necesidad. ¿Sabe que hoy, iglesia del Señor, hasta los artistas, a ustedes que les gusta ver televisión, seguramente algunos, no todos quizás, ¿verdad? O yo no sé, quizás ninguno de ustedes, pero para que lo sepa se lo digo: cuando uno de estos artistas, hermanos amados, y le dan un premio, y usted me va a decir cómo lo sabe, hermanos amados, entonces cuando le dan un premio a uno, lo primero que hacen es: lo dedico a Dios. Que, hermanos amados, Dios no está esperando nada de ellos. Dios lo que quiere es que ellos cambien, que ellos sean cambiados, transformados y dejen esa mala manera de vivir. Pero ahora dice: Dios lo bendiga a todos y dedico este triunfo a Dios de los cielos. ¿Sí o no? Ellos lo dedican a Dios. ¿Cuál Dios? Exacto, ¿cuál Dios? Entonces el evangelio es una moda. Todos ellos se presentan y dicen: God bless you. Dios los bendiga a todos. Quiero darle gracias a Dios por este triunfo. ¿Son siervos de Dios o qué? Dios quisiera que fueran siervos de Él. Y no tenemos nada en contra de ellos. Lo que queremos, a lo que queremos llegar es el estilo de vida. O es la moda. El evangelio es una moda. Antes el evangelio, hermanos amados, era diferente. Aquella gente que decía que era cristiana, usted sabe cómo vivían, ¿verdad? O leamos un poquito ahí de algunos hombres de Dios, hermanos amados. El evangelio, nadie quería ser evangelio. Ahora todo el mundo es cristiano. Exacto. Pero todo el mundo vive conforme a la voluntad de Dios. Todo el mundo agrada a Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces ve tú y entra y lee este rollo el día del ayuno. Ahí van a estar todos, ahí van a estar. Y quiero que me los agarres a todos ahí. Entonces, hermanos amados, Barú hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que mandó Jeremías, profeta, leyendo el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 que Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, hermanos amados, promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, y todo el pueblo de Jerusalén y todo, hermanos amados, el pueblo que venía a la ciudad desde Jerusalén desde Judá hasta Jerusalén. Oiga esto, meditemos esto, por favor, iglesia del Señor. Mire quiénes están convocando ayuno. ¿Ah? ¿Quiénes están convocando ayuno? ¿Usted sabe qué significa el ayuno? ¿Usted sabe, hermanos amados, cuál es el propósito del ayuno? Y doblegarse, es humillarse delante de Dios, hermanos amados, es abstenerse de alimento. Iglesia, por eso es que hoy sucede muchas cosas semejantes. Aquí hay un pueblo que se congrega según en el nombre de Jehová y presentan ayuno, presentan sacrificio, pero el que recibe el sacrificio está molesto con ellos y dice: no es lo que quiero que entiendan, quiero que se vuelvan de su mal camino, quiero que se arrepientan de su pecado. Porque una persona puede ayunar, puede hacer ayuno y puede congregarse en algún lugar, pero si no ha
En el mes noveno se promulgó el ayuno. ¿En presencia de quién? ¿En presencia de quién? ¿Y cómo estaba Jehová con ellos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo estaba Dios con ellos? Si Jeremías no puede entrar allá, hermanos, hay que escribirle. Pero hay culto, hay gozo en la casa del Señor. Y es para Jehová. Y Jehová llamándolos al arrepentimiento. Y ellos provocando ayuno. Cualquiera se va chueco. ¿Sí o no? Porque no es lo que yo creo que agrada a Dios solamente. Esa es una parte. Pero lo que yo creo debe de ir, hermanos amados, debe de ir respaldado por la palabra de Dios. Debe de ir respaldado por este libro sagrado. Debe de ir, iglesia del Señor. Porque aquí lo dice, que lo que hablemos y lo que hagamos sea respaldado por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo creía que Jehová iba a recibir. Aleluya. Pero es lo que estaba era molesto con ellos, llamándolos al arrepentimiento. Y ese no es el problema más grande. Dios de los cielos, iglesia del Señor. Entonces, hermanos amados, y aconteció así. En el noveno se puso el ayuno, ¿verdad? Y el pueblo venía a las ciudades de Judea y de Jerusalén, y Baruch leyó el libro en presencia de ¿quién? En la casa de Jehová, en el aposento Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba a la entrada de la puerta ¿de qué? De Jehová. Mire, iglesia del Señor. Pero para irle avanzando, vamos al 23 de ahí, porque quiero culminar este pensamiento, este breve pensamiento. Aleluya. Mire, hermanos amados, el 23 dice, cuando leamos el 20, hermanos amados. Entonces dice, del 20, entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado, ¿qué? El rollo en el aposento, Elisama, secretario, y contaron ¿a quién? ¿Todo qué? Todas las palabras. Y envió el rey ¿a quién? A Jehudí, que tomase el rollo. ¿De cuál leyó? ¿En dónde? Ok, hermanos amados, a oídos del rey. ¿Y qué dice? Y a oídos de todos los príncipes que estaban juntamente con el rey, llegaron al rey, hermano, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había que un brasero ardiendo delante de él. Él tenía frío, pero había hecho una fogata, bien tranquilo estaba, iglesia del Señor, así como se quedan unos el día del culto, bien tranquilo, porque está haciendo mucho viento, está haciendo mucho frío, me despeino y me puede dar una gripe. Aleluya, poder de Dios. Él estaba tranquilo con todos, hermanos amados. Allí sus príncipes. Mire, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, ¿qué es lo que hizo? Digamos que había leído 3, 4 hojas ya. Así dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos amados? Dice, cuando había leído 3 o 4 por ahí más o menos, la rascó el rey y con un cortapluma de escriba, o sea que con una tijera comenzó a cortarlo, hermanos amados. Bravo por lo que la palabra, porque lo que Dios decía, hermano, y lo agarró y lo echó al fuego. Mire qué cosa, cualquiera puede echar, algunos puede osar y de quemar este libro, pero no va a detener el propósito, la palabra de Dios. Cualquiera puede ignorarlo, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero Dios cumplirá su palabra, su propósito. Cualquiera puede, incluso hasta quemarlo, pero eso no quiere decir que Dios no cumplirá su palabra. ¿Qué dice, hermanos? Y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. ¿Y qué pasó? ¿Se da cuenta? Pero el 27 dijo esto, hermanos amados. Vino palabra, el 27 vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo. ¿Qué?
que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste el rollo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en él hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de quién. Ajá. ¿Y su qué? Y su cuerpo será echado en el calor del día y en el hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en qué, y en su descendencia y en sus siervos, hermanos, y traeré sobre ellos todos qué, y sobre los varones de Judá todo el mal que había anunciado, hermanos. Y tomó Jeremías el otro rollo y lo leyó a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que echó el fuego el rey, verdad, de Judá. Y aún, hermanos, y fueron añadidas sobre ella otras palabras semejantes. Mire, iglesia del Señor, pongamos atención al mensaje de Dios, porque no solamente ha de traer consecuencias para nosotros, sino trae consecuencias para las generaciones que vendrán después de nosotros. Por cuanto no obedeciste, quemaste, yo traeré el juicio, y ninguno de tu descendencia se sentará en el trono de David, y yo traeré el mal. ¿Por qué? Solamente por no, iglesia, atender la voz de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedía con ellos? Estaban promulgando ayuno. En su propio conocimiento, en su propia manera de vivir. Esa es la palabra, manera de vivir. En su propio conocimiento y entendimiento estaban. Ahora, no se sentará ninguno. No se sentará ninguno, dice ahí. ¿Por qué? Porque quemaste. Y ahora, después de esto, hermanos amados, viene que y aún le agrega palabras semejantes. Ahora se da cuenta. Nos damos cuenta, no solamente, hermanos amados, vendrá sobre nosotros el daño, no solamente vendrá sobre nosotros la consecuencia, iglesia del Señor. Por eso es la importancia de la palabra. ¿Usted cree que Dios en vano estaba hablando? En vano lo tenían ellos, pero la palabra de Dios nunca es en vano, hermanos amados, porque con ella misma nosotros seremos confrontados con ella misma, la iglesia del Señor. Nosotros, Cristo Jesús dijo: yo no condeno a nadie, la palabra que les he hablado, esa los va a juzgar. Póngase sobre sus pies, iglesia del Señor. Se da cuenta la importancia del mensaje, la importancia de la exhortación. Dios estaba enviando una palabra para que entendieran, pero ellos lo pasaron por alto. Poderoso es Dios, iglesia del Señor. No tengamos en poco, hermana Deli, pase por acá, por favor. No tengamos en poco la palabra de Dios, iglesia. No seamos como este rey. Este hombre quería escuchar cosas diferentes. Hermanos, que te va a ir bien, que vas a vencer, que nadie te va a hacer la guerra. Cuando no, hermanos amados, eso sucederá si tenemos la cobertura y el respaldo de Dios. Pero no cuando hay desobediencia. Hermanos, muchas cosas se pueden avecinar o pueden venir a tu vida o pueden estar a punto de suceder. ¿Por qué? Porque hemos ignorado la voz de Dios, porque no entendemos o no prestamos atención a la voz que Dios. Y la culpa no la tiene Dios, porque Él busca una y otra manera. Lo quemó, vuelve a hacer otro. Pero de que va a escuchar, y por lo menos las 3 primeras páginas o 4 páginas tuvo que escucharla, porque escuchó parte de lo que Dios había dicho, y por eso se molestó. Esa palabra fue para mí, esa palabra no me gustó, me dañó. Pues gloria a Dios si te dañó, si te tocó. El Señor lo que espera es que nos arrepintamos de corazón. No solamente afectará la vida de aquellos que desobedezcan, sino la descendencia de ellos. Hoy, esta tarde, antes de pasar al otro tiempo, habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que quiera reconciliarse con Jesús.
Habrá alguien que levanta su mano y diga: Señor, yo te necesito, Jesús. Alguien. Iglesia, esto es parte de esto. Esto es parte, el estar en la casa de Dios es parte, pero no lo es todo ni es suficiente. Se necesita un verdadero arrepentimiento y la aprobación de Dios, aprobación de Dios, aprobación de Dios. Porque esta gente estaba promulgando ayuno, estaba promoviendo ayuno, pero no tenían la aprobación de Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor? Ningún valiente, no hay nadie. Si todos tenemos a Cristo, pues gloria a Dios. El mensaje ha sido para todos, es para todos. Para que nosotros recapacitemos que cuando Dios habla en tu vida, cuando Dios habla en mi vida, debemos prestarle atención a la voz de Dios antes que sea demasiado tarde. Aleluya. Poderoso Dios. El altar está abierto para aquellos que quieran reconciliarse. Si alguien se va a reconciliar o quiere hacer la oración de reconciliación, repítela conmigo ahí, o alguien que va a ver este video después y quiere hacerlo, reconciliarse con el Señor, que levante la mano el que quiere reconciliarse y que repita conmigo y diga: Señor Jesús.